poquito extendiendo los límites entre lo real y lo irreal en la política israelí, con la integración de Lieberman al gobierno, la posible integración de Lieberman al gobierno. Pero como ministro de Defensa. Ajá. Es como invitar a un pirómano a una fábrica de cerillas. Sí. Sí, me imagino. ¿Qué es lo que...? Pero además le prometieron la pena de muerte para los terroristas también. Sí, también es interesante porque la pena de muerte se transformó en un objeto negociable. Ajá. Digamos, uno de los dilemas morales más grandes que existen respecto a la actitud de una sociedad para con sus criminales se transformó en un objeto de acuerdos, que es una cosa, digamos, evidentemente la Corte Suprema de Justicia de Israel no le va a dar lugar a esto más tarde, cuando se trate de aprobar. Ajá. Sí, porque, como dices, es un chip de intercambio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Justamente dice, y lo dijo de una manera muy patética. Dijo así, citándolo a Lieberman, nos ofrecieron la cartera de seguridad, la pena de muerte, es decir, como otro, ¿sabes? ¿No? Como otro un trueque. Ajá. ¿Y qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál es la posición oficial de Meretz frente a eso? Vamos a decir lo siguiente, es decir, estamos ante la posibilidad del gobierno más de extrema derecha que tuvo el Estado de Israel desde su fundación, con sectores que protegen abiertamente acciones incluso ilícitas en los territorios ocupados, el disparo de este soldado en Hebrón, no porque al terrorista que abatió es un santo, ni mucho menos, al contrario, pero de todas maneras demarca un poco las situaciones morales que tienen que enfrentar los soldados en la ocupación, por un lado, y por el otro lado también lo que es el uso desmedido de la fuerza. Todavía no se generó una postura oficial de Meretz, evidentemente es un rechazo total al gobierno que va a ser el gobierno más derechista, y con figuras realmente muy discutibles también en su integridad, como ser Lieberman, varias veces procesado, etc. Pero no nos olvidemos que antes de eso, tuvimos en realidad una farsa política que antecedió a este anuncio, que fue toda la negociación que tuvo Netanyahu con Herzog, que evidentemente Herzog, el líder del laborismo, contra su partido sale a negociar el posible ingreso al gobierno, y se encuentra habiendo sido en realidad vapuleado por Netanyahu y usado para legitimizar la entrada de Lieberman, que sin ninguna duda es un partner natural para Netanyahu, a pesar de que Netanyahu le tiene mucho temor. ¿Por qué Netanyahu le tiene temor? Netanyahu lo conoce muy bien a Lieberman y sabe acerca de su falta de límites respecto a la actitud política. No nos olvidemos que Lieberman durante varios años fue asistente de Netanyahu, es decir, creció políticamente al lado de Netanyahu, con acciones abiertamente violentas, acciones abiertamente poco democráticas, en el sentido de que su partido, por ejemplo, no es un partido democrático en las elecciones, él fija quiénes serán los ministros, quiénes no serán, de manera que, digamos, conoce cómo piensa, conoce a qué está dispuesto a llegar, y no nos olvidemos que su propio partido, Israel Beiteinu, está implicado en acciones de corrupción
que se están siendo tratadas en la justicia. Es decir, también en ese sentido es un poquito, digamos, se puede preguntar cuál es la beta moral y legal de Lieberman. Estamos hablando de quién va a ser no menos que el ministro de Defensa de Israel. ¿Qué puede llegar a ser Lieberman? ¿Cómo? ¿Qué puede llegar a ser Lieberman? A ver, Lieberman tuvo expresiones poco fortuitas y no casuales. Con Lieberman no hay casualidades, no tiene deslices. Cuando él habló de que si es necesario hay que salir a bombardear la represa de Asuán en Egipto, Sí. Él lo dijo en serio desde su lugar. Todos sabemos que esa represa, si Hasbe Jalila fuera bombardeada, 2 millones de personas morirían inmediatamente. Él habló de ocupar nuevamente la franja de Gaza, y cuando se le preguntó qué costo tendría de soldados israelíes, dijo que ante acciones bélicas no se puede de antemano contar el costo en vida de soldados. O contiene una famosa frase que dice: quien quiere la paz que se prepare para la guerra. Es decir, estamos hablando de alguien evidentemente oscuro en su pensamiento. Pero ¿va a tener toda la fuerza? No, ¿cómo? ¿Va a tener toda la fuerza? Es una muy buena pregunta la tuya. No sé decirte cuál va a ser, digamos, qué lo va a restringir a él. Es decir, no nos olvidemos que hay acuerdos que van a ser acuerdos políticos, expuestos, transparentes, pero van a haber acuerdos también que son entre Netanyahu y él. De manera que, digamos, no quedan personas moderadas dentro del Likud hoy en día. Salió a decir que esta nominación sería una barbaridad, que sería inmoral. Ajá. Y es un hombre que creó el Likud, hijo de quien inventó el Likud. Si no estamos hablando de un oportunista de izquierda. Ok. Entonces sí es fuerte. Y al mismo tiempo, bueno, ¿qué piensas hacia dónde va Israel? A ver, nosotros estamos en medio de un drama internacional, o estamos, digamos, de cierta manera, cercados por iniciativas de paz, que creo que por un lado podrían tener una buena intención, por el otro lado estamos siendo asediados, quiero decir, ¿no? Tenemos en este momento la iniciativa árabe que quedó en pie en realidad y que es muy interesante. La iniciativa francesa. ¿Tú dices la de Arabia Saudita? ¿Cómo? La de Arabia Saudita. Arabia Saudita, sí, claro. Sí. En realidad la Liga Árabe la avaló también. Sí. Luego de eso tenemos esta nueva iniciativa, que es la iniciativa francesa, que es interesante, pero que el gobierno de Israel ya la rechazó. Y tenemos la nueva iniciativa del presidente de Egipto, que ahora vuelve como jugador en este ring, y que tiene algo de inocente, a pesar de que sabemos que él carece de inocencia. Algo. Y en este momento, digamos, el peligro internacional es que Israel nuevamente se encuentre en la posición de ser refusnik, de negar, de rechazar toda oferta de paz, cosa que no le suma a la imagen internacional de Israel. Yo estoy hablando de esto desde lo neutro, y desde mi posición política, evidentemente es otra oportunidad de perder oportunidades. Veo, sí. Y en este marco tú vas a encontrarte con Abbas. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo se realizó este proyecto? A ver, la autoridad palestina
mantiene constantemente relaciones con partidos en Israel, con con las fuerzas civiles de Israel, es decir, con los movimientos sociales, hay encuentros, es decir, no estoy hablando de una cosa muy particular. En este caso fue particular porque en realidad Mahmoud Abbas invitó al ejecutivo de Meretz a visitar Ramallah y encontrarse con él. Yo tuve el privilegio de, en mi calidad de presidente de la Unión Mundial de Meretz, dirigirme a él y también entregarle una carta que se dio públicamente, en la cual yo le pido a él que él pida a las comunidades palestinas en la diáspora, en la diáspora palestina, no importa cómo quieras llamarlo, que acerquen sus contactos con las comunidades judías en la diáspora. En general y con los grupos de pro-paz que nosotros sabemos que existen nuevamente en el mundo judío. Quiero decirte que ya recibí un retorno muy positivo esta mañana. Me comunicaron, va a haber un encuentro posterior con una persona que estaría en cargo del contacto con las comunidades palestinas en el mundo. Y bueno, me parece que, yo creo que esto es un poquito carente de política en el sentido de que no fija una postura respecto a Abu Mazen, respecto a la Autoridad Nacional Palestina, sino más que nada una expresión de deseo de un diálogo que creo que es importante a todo nivel. Yo creo que los judíos en el mundo tienen pleno derecho a opinar, a expresarse, a amar y criticar cosas que hace o deja de hacer el gobierno de Israel, sin que en esto tenga que afectar en nada el amor por Israel, esa pasión que nosotros tenemos. Y creo que justamente un encuentro conjunto con palestinos en diferentes lugares, incluso que sea difícil, que sea complicado, sí podría aportar a una mejor comprensión. Y yo creo que también es una manera de combatir ese mal que nos preocupa a todos nosotros, que es el BDS. claro. Es decir, no porque mañana pienso que los palestinos propiamente van a salir contra el BDS, no soy tan iluso. Pero yo creo que se puede, como la vida no es blanco y negro, se puede convivir con la dualidad de que por un lado hay BDS y hay que luchar contra él como si no existieran contactos con los palestinos, y hay que hacer contactos con los palestinos como si no existiera el BDS. Pero ¿no y crees, manejarse políticamente, inteligentemente? sí, ¿no crees que las comunidades judías en la diáspora son muchas veces más a la derecha? Y, No, y, yo creo que no. Yo creo que, digamos, no es a la derecha, es más que nada una clase de oficialismo, ajá, exacto. una actitud oficialista respecto a Israel, y para mi manera de ver eso, hay una confusión entre el derecho de ejercicio de la crítica con un desamor a Israel. Yo creo que al contrario, ¿quién es tu amigo? Siempre cuando hablamos del amigo idílico, ¿quién es tu amigo? Tu amigo es quien te aprecia, quien te quiere, quien te abraza y quien te puede marcar tus errores y puede ayudarte a corregirlos. Ese es el amigo. Yo creo que esta analogía aplica también en la relación de la diáspora para con Israel. No quisiéramos que sea monolítica y aceptar de antemano cualquier cosa que te haga nuevamente o se deje de hacer. Yo no creo que, digamos, es cierto que nosotros ya vivimos casi 40 años de gobiernos de derecha en Israel, pero no nos olvidemos que la otra parte fue apoyo gubernamental a un centro izquierda, al laborismo o quien estaba en ese momento. Yo creo que es más una postura oficialista que no comprende a veces que la crítica no solamente que es legítima, sino que también es constructiva, es buena. Entonces, pero es a esta gente que le estás pidiendo encontrarse con palestinos, va a ser como un poco contradictorio, ¿no? Mira, yo creo que nos encontramos todo el tiempo con toda la gente.
en la calle, en el comercio, en las universidades nuestros chicos, y a veces nuestros propios chicos están muy, ¿sabes?, muy dubitativos. ¿Qué hacer? ¿Me identifico? ¿No me identifico? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo manejo mis identidades de local y de judío y de sionista y de amar a Israel y ser humanista y ser democrático y ser liberal, etcétera, etcétera? Es una puja de identidades constantes. Por eso nos encontramos constantemente. No nos encontramos desde un lugar de liderazgo, y yo creo que los liderazgos saben organizar encuentros de estas clases, saben crear las condiciones, y nuevamente no son encuentros para necesariamente estar de acuerdo, no estamos hablando de agrupaciones de paz, pero sí estamos hablando de un diálogo que en algunos lugares del mundo tiene resultados muy interesantes. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue tu encuentro con Abbas. Bueno, debo decir que, quiero decirte que, digamos, a pesar de que lo veo como un logro significativo, que represento a miles de simpatizantes de Meretz en la diáspora, entonces el elemento de representatividad es importante. Junto con esto mis sensaciones son muy cruzadas, es decir, no están ni en el amor ni en el desamor, no coloco mi acción política en esos términos. ¿Okay? Entonces tampoco estaba obnubilado de la ocasión, pero tampoco me pareció poca cosa. Y cuando, nos dimos la mano, le entregué la carta, no nos olvidemos que fue unos momentos en el marco de un encuentro mayor con el secretariado general de Meretz. Él dijo cosas muy interesantes en su discurso, que fue en árabe, pero lamentablemente hasta ahora no recibimos ni las fotos ni las grabaciones, cosa que me preocupa un poquito, pero bueno, yo creo que él toma una responsabilidad que no siempre nosotros estamos conscientes, y especialmente no en la diáspora. Sabemos que nosotros desde octubre vivimos esta ola de los atentados individuales y de los cuchillos con muchísima pérdida humana, descontrol. Ahora, por el otro lado, hay una coordinación profunda a nivel de seguridad entre la autoridad palestina y sus instrumentos de seguridad y el gobierno de Israel. Y cuando el mismo Servicio de Seguridad de Israel y el mismo Tzahal vienen a decir que felizmente los palestinos evitan atentados, para no decir dan información a Israel respecto a cosas que podrían ocurrir, y que esto ahorra un 60 a 70% de los atentados, Abu Mazen toma una responsabilidad muy grande por lo que sus detractores llaman la traición de Abu Mazen. Okay. Ahora él dijo, y quiero así citar una frase que él dijo, que es una misión conjunta de los palestinos y de Israel, de hacer las cosas de tal manera que estas nuevas organizaciones que surgieron en el Medio Oriente en los últimos 5 o 6 años no afecten a las poblaciones civiles, no de Palestina y no de Israel. Es decir, incluso habla de una misión conjunta, salir contra ISIS, contra Daesh, contra Jabhat al-Nusra, etcétera, etcétera. Fue muy interesante escuchar esa opinión de él. Pero no fue un discurso oficialista, un discurso que repitiera, ¿qué fue lo que dijo aparte de lo que estás diciendo? Bueno, vamos a ver, él la jugó también de local, también con un público de simpatizantes, vamos a decir así. Ajá. Imagino que se hubiera encontrado con un grupo neutro que no viene de Meretz, podría haber... Pero él no repitió el relato oficial, ya que también comprendió que la gente que estaba frente a él, gente muy comprometida por llegar a la paz, etc. De manera así que entró en temas que ocupan a la calle palestina hoy en día, con elementos de autocrítica
Quiero decirte que en ese sentido miembros del secretariado, no yo, pero otros sí, no ahorraron también críticas respecto al tema de la educación en la Claro, autoridad de Palestina y casos de incitación que aparecieron y reconocimiento, digamos, de los mártires sagrados, etcétera. Es decir, no fue en ese sentido un encuentro que fue complaciente, ¿sí? de admiradores y admirados. No, absolutamente no. Al contrario, se dijeron las cosas buenas, se habló con gratitud respecto del hecho de que vemos en Abu Mazen casi el único, y yo diría casi el último partner para diálogos, pero por el otro lado creo que no se ahorró la crítica sobre lo que es criticable. ¿qué fue lo que contestó él cuando le dijeron de la incitación, la educación, la glorificación de los mártires? Bueno, él dijo que si bien eso existe, los factores no son tanto los factores gubernamentales, sino como y dio un ejemplo interesante, porque dijo de la misma manera que la calle judía se está extremizando a la derecha, Ajá. tenemos el fenómeno también entre nosotros. Pero bueno, la sacó medio por la tangente, Sí. digamos. No fue muy convincente en su explicación. Pero nuevamente, vamos a decir, quiero nuevamente recalcar la situación. Estamos hablando de un encuentro de una delegación con el reconocido como presidente de Palestina, es decir, es, digamos, tratar de hacer alguna clase de analogía, como si llegara una delegación de México, de Israel para encontrarse con el presidente de México, digamos. Sí, Con salvando las diferencias. Por supuesto, sí, hay un sí, sí. protocolo para mí. Sí, ¿y tú confías en él? O sea, ¿tú confías en si se llega a un acuerdo que él o su gente o la cúpula palestina cumpla con los acuerdos? Si es que se llegan a hacer. A ver, primero hay que tener en cuenta la experiencia previa que hubo. Abu Mazen mantuvo 8 meses de diálogo con Olmert, que Ajá, ahora está en la cárcel por corrupto, sí, pero no por tener diálogo con Abu Mazen. ok, Y él lo mencionó a eso, pudimos dialogar. Es decir, no es que no podemos dialogar. Ahora, yo no colocaría el lugar en términos, no colocaría esto en términos de confianza o desconfianza, porque creo que nadie de nosotros podía confiar en su momento en el mismo Sadat, que 4 años antes había abierto la guerra de Yom Kippur contra Israel, causando miles de pérdidas de soldados israelíes. ¿Okay? Es decir, no se puede colocar, es iluso colocarlo en términos de de confiarlo. confianza. Lo que yo sí confío es que él representa en este momento, junto con los estados sunitas moderados de alrededor de Arabia Saudita y los Emiratos, representa un factor de diálogo posible, sabiendo de antemano que el Medio Oriente se transformó en un lugar muy incierto, de cierta manera también el concepto propio del Medio Oriente se está desapareciendo, los mapas antiguos no son aplicables más, y bueno, creo que es, y aparte yo quiero decir una cosa que acá no siempre la tenemos en cuenta. Cada vez hay menos fuerzas de carácter liberal, no quiero decir laico, pero quiero decir racionalista. Y él viene de ese lugar. Y su gente alrededor de la OLP también vienen de él. Está viejito, Ajá. está viejito. Digamos, no sé qué va a ganar, si la ideología o la fisiología, pero yo creo que el diálogo con él es viable, y por supuesto, ya hablando
algún acuerdo o algo por el estilo, con todas las seguridades internacionales que se podrían requerir en esta situación. Yo creo, y ahora voy a decir algo que quizás te sorprenda, porque ya dialogamos varias veces sobre este tema, quizás en este momento hay que renunciar un poco a la idea de un acuerdo comprensivo, absoluto de todos los términos, y tratar de hablar más de acuerdos intermedios en el marco de los cuales se reconozca la autoridad palestina como que se reconozca el Estado palestino y abrir un diálogo entre Estados, sí, sin entrar en la primera faceta en los temas limítrofes. Cambiaron las reglas del juego y yo creo que sería tonto por parte de mí o de toda persona que apoya la idea de la paz desdecirse de esta situación de cambio en el Medio Oriente en general. Y yo creo que ustedes como izquierda la tienen difícil, ¿no, Darío? Porque la desconexión de Gaza pues trajo Hamas. La salida del Líbano pues trajo Hezbollah. Entonces, como que, ¿qué es lo que contestarían? Y luego tenemos los atentados, que también es un momento difícil, es una cosa difícil. ¿Cómo enfrentan ustedes esto? O sea, ¿cómo contestan, cómo siguen ustedes con su línea, ustedes la izquierda de Israel, con todo eso que ha pasado? Sí, me parece importante mencionar la izquierda sionista de La Israel, izquierda porque hay una sionista, sí. izquierda que evidentemente no es sionista. A ver, Sí, no, aquí tuvimos a dos personas de la parte comunista que venían, un árabe y un judío. Bueno, y bueno, ellos decían, bueno, Meretz no es la izquierda, Meretz es, nosotros somos la izquierda de la izquierda. El Partido Comunista, ellos decían, no, Meretz es simplemente centro o otra cosa, ¿no? Porque... Sí, bueno, yo creo que no estamos en una etapa en el mundo que conviene competir quién es más de izquierda, digamos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, digamos, primero que todo es una situación dolorosa. Lo que mencionás y a las cosas que Meretz en realidad se opuso, estamos hablando de retiradas unilaterales. Ajá. Como sabemos, no existe el vacío. Ahora, nosotros no podíamos seguir estando en el Líbano después de 18 años. No podíamos soportar la situación en la cual 5.000 soldados tenían que proteger 8.000 colonos en Gaza. Y cuando estoy hablando de Gaza, estoy hablando de mi vecindario, digamos, la mera distancia entre Polanco e Interlomas. ¿Okay? Y la salida unilateral sin acuerdo generó la situación actual que vivimos. No porque nuestros vecinos sean buenos intencionados, no lo son, evidentemente. Pero incluso salir peor aún, sin un acuerdo, permitió esta escalada de violencia que está justificada desde lo ideológico, pero por supuesto es injustificable bajo ningún término disparar misiles contra civiles indefensos, inocentes, como quieras llamarlo. Y yo creo que esta ecuación aplica para los dos lados, pero yo sé cuál es el mío. Y justamente por eso es tan importante elaborar un programa alternativo, serio, con apoyo internacional al no plan de Netanyahu. Sí, evidentemente Netanyahu tiene una política de supervivencia de su gobierno y él en su carácter de primer ministro con más años de ejercicio, más años que Ben-Gurión de ejercicio de ser primer ministro de Israel. Y yo creo que esto va a ser la dedicación, especialmente ahora cuando las cosas quedaron muy claras. Estamos hablando de un gobierno que tiene derecha, centro derecha, derecha extrema, derecha mesiánica y religiosa,
y derecha poco responsable de sus acciones. Frente a eso, el centro izquierda, no quiero decir es izquierda en el sentido que a veces lo captamos nosotros, es la responsabilidad cívica por nuestros hijos y nietos. Presentar y alinear un programa de trabajo que no va a ser la plataforma de Meretz, pero evidentemente se va a colocar en contra de la no plataforma de Netanyahu. Al respecto, recibir los avales internacionales, y con esto estoy indicando algo parecido a lo que se llaman los tratados de Ginebra, en su momento iniciados por Yossi Beilin, con un grupo muy prestigioso tanto de israelíes como de palestinos, y que más o menos delinearon los límites de lo que va a ser el futuro acuerdo, porque es como, y esto creo que ya te lo dije en una oportunidad, es como cuando entras a un negocio de ropa, y creo que hay experiencia en textil, y cada ropa tiene su etiqueta de precio. Ahora, quien la produce sabe cuánto le costó, y quien la compra sabe cuánto le costó ganar el dinero para comprarla. Pero el precio está ahí y no va a ser menos. Y no hay sale en esto, no hay temporada de ofertas. Yo creo que esa va a ser pues nuevamente por una responsabilidad que tiene la ciudadanía de centro izquierda, por así llamarlo, pero que también incluye sectores que no van a poder comprender esta nueva jugada de Netanyahu. Y hay una cosa que yo creo que afectó lamentablemente en las comunidades judías en la diáspora, y es la ausencia de un ministro de Exterior. Justamente en esta época, en la cual estamos en embates del BDS y de las iniciativas y de todas esas cosas, no hay una política de exterior. Y la verdad que a veces admiro a los embajadores porque se tienen que mover con una estructura política muy grande, sin recibir lineamientos, pero si dicen algo erróneo, les sacan la cabeza. Claro. Y creo que en este sentido están haciendo una labor meritoria. ¿Pero tú crees que Netanyahu no quiere la paz? ¿Y por qué no quiere la paz? Porque la verdad eso lo haría el héroe de la historia de Israel si es que logra la paz. La historia de Israel tiene tres héroes evidentes. Fuera de Herzl, que dicho sea de paso, hoy es el día de Herzl. Celebramos el día de Herzl. Estuve en el monte de Herzl en un encuentro de los movimientos juveniles que tan importantes son en la diáspora y en Israel, ¿no? Sabes que siempre tengo esa beta pequeña de la educación no formal y los movimientos juveniles. Sí. Tenemos a Herzl como padre espiritual, pero tenemos tres figuras: Ben Gurion, Begin y Rabin. Uh-huh. Y los tres fueron héroes por saber conceder. Fíjate vos la línea que pasa por Ben Gurion, que aceptó la partición de las Naciones Unidas, a pesar de que era bastante inclemente con el futuro Estado judío. Menachem Begin, que a pesar de sus posturas de derecha y la Israel grande, etcétera, etcétera, ante la posibilidad de hacer la paz con Egipto, renunció hasta el último gramo de arena del Sinai. E Yitzhak Rabin. Son líderes que los hizo líderes fue que supieron conceder. La gran pregunta es dónde Netanyahu quiere situarse en la historia. A veces amagó como que quiere ser más un estadista que un político, pero no logra hacerlo por lo pronto. Ojalá nos sorprenda mañana. Y Netanyahu va a saber de antemano que va a tener el apoyo de todos nosotros ante cualquier iniciativa de paz, de diálogo, de frenar esta pelota que estamos viviendo. Yo, como te dije anteriormente, no puedo medir intenciones o deseos.
puede medir acciones. Y el discurso de Barilán, que de cierta manera fue impuesto para él, no es algo según que él lo ve como un plan de trabajo, sino que lo ve como una cosa de palabra. ¿Okay? Y eso por los hechos, no por otra cosa. Si va a cambiar de opinión, si va a cambiar de parecer y va a cambiar de accionar, yo creo que es un interrogante muy grande. Hasta ahora no muestra que tiene esa tendencia, pero no nos olvidemos que hay dos factores que son más importantes que Netanyahu. Primero, la tendencia creciente y alimentada, retroalimentada por la actitud del gobierno, de la calle judía hacia la derecha, que es innegable. Y no es justificable, pero es comprensible en el sentido de que siempre que nos vemos amenazados, siempre buscamos un marco que nos proteja. Ajá. Ese marco a veces que nos proteja es el marco de lo nacionalista, del chauvinismo. Y eso es lo primero. Lo segundo es en qué medida la situación actual es reversible. Es decir, estamos hablando de una población judía de 400.000 colonos alrededor, de los cuales 70.000 viven en lo que se llaman los asentamientos alejados, que no son los bloques grandes, el bloque alrededor de Ariel, el bloque alrededor de Adumim, alrededor de Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Okay? De ellos, alrededor de 4.000 chicos, ¿sí? Chicos que no responden a autoridades rabínicas, por ejemplo, y que los llamamos Noar Agbaot, y que estuvieron ¿Cómo le llaman? Juzgados. ¿Cómo? ¿Cómo les llaman? Noar Agbaot, ellos se llaman Noar Agbaot, que son los jóvenes de las colinas. Ajá. Ellos, el mito de ellos es como ser los nuevos Halutzim. Ok. Y que están implicados en actos de terrorismo judío contra población árabe indefensa. La casa que quemaron, a este chico que lo quemaron vivo, y nuevamente no quiero verme constantemente obligado a equilibrar las cosas, porque los palestinos hacen cosas horribles, pero nosotros no tenemos responsabilidad por lo que ellos hacen o dejan de hacer, pero podemos tener responsabilidades por los nuestros, vamos a decirlo de esta manera. Quiere decir que también el panorama concreto que está frente a Netanyahu no es fácil. También si quisiera implementar políticas pro-paz que no le veo la intención, él está rodeado también por séquitos de derecha y extrema derecha que van a tratar de limitarlo y evitar toda acción. Y creo que la entrada de Lieberman al gobierno ahora, junto con Bennett, el ministro de Educación, no son buenas noticias para aquellos que pensamos que la paz en el Medio Oriente es posible. ¿Tienes esperanza, Darío? May, tú estuviste en Gulot. Ajá. Conoces dónde vivo. Y sabes que en esta zona donde yo vivo no se puede vivir sin esperanza. Y sería bastante cómodo estar en otro lado. Pero como te dije en un par de ocasiones, y es bueno repetirlo, parte de la esperanza nuestra también reside en las cálidas relaciones de nuestra región con vuestra comunidad. Ajá. De no sentirnos solos, de sentirnos acompañados, queridos, a veces digo mimados, de una comunidad importante que comprende que para nosotros tener la solidez y la garra para seguir enfrentando la situación desde acá, necesitamos apoyo, necesitamos mantener nuestra calidad de vida. Creo que en ese sentido, y no por ser halagüeño, porque no lo soy, creo que en ese sentido la comunidad de México puede estar muy, muy orgullosa, y nosotros estamos muy orgullosos de este nexo.
Sí, tengo esperanza que mi hija, que ya, la menor, que ya cumplió 12 años, y enseguida pasa al Tijón, a la prepa, no, perdón, a la secundaria, eh, llegue a vivir en una situación de paz y a veces digo una situación de no guerra, de no beligerancia, a lo mejor hacernos un healing, acordar con el Hamas algo que nos permita 2, 3 años no estar constantemente preguntándonos cuándo va a venir la próxima vez y que ellos también puedan reconstruir a Gaza, que está muy destrozada, y que dejen de utilizar el cemento que Israel le permite entrar para crear túneles que nos amenazan y que lo coloquen en escuelas, lo coloquen en obras públicas, lo coloquen en hospitales, lo coloquen en casas, que tanto necesita la población de Gaza, porque es una población también golpeada y también de cierta manera cautiva por un liderazgo asesino del Hamas. Darío, ¿tienes ambiciones políticas? No. Es decir, yo asumí la dirección de la Secretaría Mundial de Meretz porque creo profundamente en el diálogo entre Israel y la diáspora, y es justamente un cargo que lo viabiliza. Ejercí este diálogo desde la Shomer HaTzair durante 18 años, casi ininterrumpidos, y me parece tan importante este tema que el cargo mío después de Shomer HaTzair es que me permite nuevamente tener el diálogo, encontrarnos, discutirnos, intercambiar ideas, nutrirnos mutuamente. Creo que Israel, lamentablemente la Israel oficial, no toma suficientemente en cuenta las comunidades en la diáspora cuando va a tomar decisiones. No toma en cuenta suficientemente que el joven, tu hijo, mis hijas, que se criaron en un ámbito de democracia, en un ámbito liberal en el sentido democrático de la palabra, no quieren llegar a encrucijadas en las cuales le pregunten a quién querés más, a tu mamá o a tu papá. Y es a veces lo que la situación nos empuja, y esa demanda de lealtad absoluta nos asusta. Y creo que de cierta manera, o digamos, yo quisiera propiciar un diálogo más maduro, no el diálogo actual. Y bueno, trato de aportar lo mío, tú sabes, mi conexión con la comunidad judío-mexicana. Sí. Eso. ¿Tú propones que la gente vaya a buscar a palestinos y haya una coexistencia, haya una reunión, haya un entendimiento? Yo creo, si bien la palabra coexistencia tiene alguna moda, algún uso común, a lo mejor ni siquiera suficientemente valorado, yo cada vez pienso más en el tema de la construcción de una sociedad compartida. ¿En la diáspora? En la cual, digamos, no hay necesidad de coexistir, porque coexistir es poco en realidad. Puede ser muchísimo, pero es poco. Yo estoy hablando más en los últimos años sobre la construcción de identidades complejas, en la cual, por ejemplo, los árabes israelíes o los palestinos ciudadanos del Estado de Israel, expresar ese cachito de israelismo que tienen y que existe, y que yo pueda expresar mis elementos humanistas que exceden lo etnocentrista. Y eso solamente se puede hacer no por medio de diálogos de coexistencia de buenos vecinos, sino de tratar de pensar en términos de una sociedad común. Y creo que en ese sentido tenemos que tomar ejemplo de la diáspora judía. Porque si bien las diásporas judías reservan su condición de judíos en
sus propias estructuras, sin ninguna duda, son protagonistas del crecimiento de una comunidad conjunta. ¿Por qué no en Israel? Ok. Muchas gracias, Darío.